cualquier información la que damos todos los comunicadores, es hora, amigos, de empezar a hacer una red planetaria de interconexión de la información. No nosotros solos, sino todos los comunicadores. Yo siempre digo lo mismo. Cada quien vino con un pedacito de tarea, porque se entiende que un humano en calidad de humano no puede abarcar la totalidad de las cosas. Entonces, cada quien aportando un pedacito, pero en todo el planeta, siendo red planetaria, debemos empezar a unirnos, unificarnos, para compartir, para que llegue, digamos, la información que corresponde que tenga el humano en este momento para su despertar, su reconexión al universo y fundamentalmente a su yo divino, ¿sí? Así que vamos a ver si empezamos a enlazar planetariamente con otros países, sobre todo con la parte de Europa. Bien, ya seres que han venido para eso en estos, vamos a suponer, 5 años anteriores, se han ocupado de armar lo que se llama el puente arcoíris, de reconexión entre el divino femenino y el divino masculino planetario entre España y las Américas, ¿sí? España maneja planetariamente el divino masculino o el padre, y América el divino femenino o la madre, ¿sí? Los dos aspectos de la energía planetaria desde Atlántida fueron dilapidados. El divino femenino directamente apagado, abortado, ¿sí? Y el divino masculino, en cierta manera también, porque para seguir teniendo mandato, siguió estando, pero perdió la divinidad y lo transformaron las élites oscuras en patriarcado, ¿sí? De allí que sucedió lo que sucedió, que España invadió América. Bien, entonces, ese problema a nivel karma planetario ya está saldado con el famoso puente arcoíris, de reconexión nuevamente entre España, el vórtice principal de España, que es Montserrat, y el vórtice principal en América del divino femenino, que es Monserrato, Bogotá. Técnicamente, con los cristales que pusieron los arturianos etéricamente en quinta dimensión, arriba de cada arriba de cada vórtice, se tejió un puente de enlace entre España y las Américas, ¿sí? En términos generales. Y se volvió a restaurar la alianza entre el divino femenino y el divino masculino planetario, lo que da el acceso, la apertura a que se pueda volver a sanar, previa sanación kármica. Eso es lo que produjo, fue la sanación kármica planetaria de el aplastamiento que le hizo en su momento, 500 años atrás, con la colonización que hizo España con su patriarcado hacia las Américas para apagar el divino femenino, ¿sí? Esa famosa colonización, aparte de robar oro, tenía como sentido, estábamos en noche galáctica, estábamos en plena oscuridad planetaria, y lo que sucedió en ese momento fue que el patriarcado anuló lo que restaba en el planeta de divino femenino, que era la civilización maya. La civilización maya en ese momento era la encargada, era la guardiana planetaria del divino femenino, ¿sí? Bien, eso ya ha sido restaurado. ¿Por cuánto les comento esto? Porque ustedes van a empezar a ver que los que estamos, al menos los comunicadores buen y bien intencionados, vamos a empezar ahora a tejer una red entre Europa y las Américas, una red de comunicación, ¿sí? Para empezar a distribuir el contenido informático de varias cuestiones, no solamente el despertar del ADN, sino situaciones planetarias de quinta dimensión. Vamos a empezar a enlazar información con España, que es, digamos, el punto o el vórtice de Europa, para volver a restaurar la fusión planetaria del divino femenino y el divino masculino, Américas y España, ¿sí? Para volver a restaurar la red interplanetaria de información cuántica,
para que entre todos los comunicadores que estamos en servicio, empezar ya a distribuir a nivel planetario la información que necesita todo el humano para entender perfectamente cómo activar su ADN, para empezar a funcionar como seres de quinta dimensión, y planetariamente también cómo empezar a crear sistemas y plataformas nuevas, para que toda la humanidad comience a usar las plataformas nuevas y las plataformas viejas caduquen. Así que, bien. Bueno, amigos, a ver, vamos a terminar. Es mi intención, a ver, desde donde enfoco yo siempre la información, ¿sí? Voy a terminar con lo de sacerdotisas de Isis. Ya explicamos en el programa anterior qué función cumplía una sacerdotisa, porque en el momento inicial del Homo sapiens, digamos, a ver, lo que tenemos que entender es que el Homo sapiens estuvo puesto a evolucionar desde la parte primitiva, desde la parte homínida animal, ¿sí? Por cuanto no estaba recién generado el Homo sapiens como raza, que somos hoy nosotros evolucionados del Homo sapiens, no estaba unido, digamos, al decir yo que el Homo sapiens, al ser creado, estaba nada más que conectado a su parte primitiva, estoy diciendo, queriendo significar que solamente el alma estaba conectada nada más que a su cuerpo físico biomolecular, ¿sí? Únicamente con el chakra base encendido, los otros chakras no, únicamente el chakra base encendido, que era para que estuviera así, por lo menos mínimamente, enlazado a Madre Tierra, ¿sí? Todo, el reino animal, vegetal, cuando se le da inicio en un planeta, lo primero que se hace, se ancla mediante, aunque sea el chakra primitivo o primordial, se ancla ese ser al núcleo del planeta donde tiene existencia, ¿sí? No se puede estar desanclado. Entonces, vamos a refrescar un poquito lo que yo quise explicar con Sacerdotisas 1. A Madre Tierra, ¿sí? Todo, el reino animal, vegetal, cuando se le da inicio en un planeta, lo primero que se hace, se ancla mediante, aunque sea el chakra primitivo o primordial, se ancla ese ser al núcleo del planeta donde tiene existencia, ¿sí? No se puede estar desanclado. Entonces, vamos a refrescar un poquito lo que yo quise explicar con Sacerdotisas 1. Los conceptos fundamentales fueron, feliz de escuchar, Ana Cena, espera que me gusta, perdón que corto, pero me gusta chusmear lo que ponen. Ana Cena, muy bien. Ahí, ya toqué mal, ¿viste? Toqué mal, se me dio vuelta la cámara. Bueno. Vamos a rescatar de la clase anterior, la que hicimos de sacerdotisas, que era el por qué las sacerdotisas en la tierra. Entonces, vamos a concluir primero. Vamos a recordar, anclar bien esta información. El aspecto femenino de la divinidad, la energía universal ella creador, es energía del divino femenino y energía del divino masculino fusionado en una, ¿sí? Aquí en la Tierra o en los planetas de máxima, que están experimentando la máxima densidad, traducimos esto como tercera dimensión, se desconectan las dos partes, ¿sí? Bien, por cuanto el Homo sapiens y creado en una máxima densidad homínido, no nos crearon directamente desde seres evolucionados, nos crearon desde homínidos, primates, a evolución. Y encima, en un planeta con máxima densidad en ese momento de la creación, estamos hablando 75.000 años atrás, entonces,
teníamos que respetar, digamos, la entrada a este planeta, cómo se entra, cómo se nacía en este planeta. Para la máxima densidad era desconectando, desacoplando el divino femenino del divino masculino. Estamos hablando no de géneros ni de sexo, estamos hablando de los aspectos de la energía universal del creador, el ella creador, ¿sí? Bien, entonces, al darle origen al Homo sapiens, se separaron estos dos aspectos. Y encima, por evolucionar desde el carbono, esto también en otros programas por otros temas, ya lo hemos explicado archiveces, cantidad de veces, el plan evolutivo es de que el ser creado en un envase Homo sapiens cumpliera un programa ascensional, donde se fueran modificando desde la máxima cuestión primitiva, o sea, del carbono, al diamante, ¿sí? En el estado de diamante vamos a tener fusión con la fuente, la raza humana. Esto es cuando experimentemos la séptima dimensión terrestre. Recién vamos a pisar la quinta, recién si hacemos las cosas bien vamos a empezar la quinta dimensión. Falta mucho, ¿sí? Para que seamos diamantes. Pero en este pasaje a quinta dimensión, lo que vamos a abandonar es el estado primate inteligente, Homo sapiens, ¿sí? Vamos a dejar el estadio carbono. Entonces, al dejar el estadio carbono y comenzar con el siguiente nivel superior, que en cuestión vibracional equivale a los cristales, y el cristal que da el inicio de la vibración después del mineral carbono es el silicio. Entonces, entre varias cosas que nos van a pasar a suceder, digamos, al pasar al estadio evolutivo hombre de silicio, o hombre crístico, o hombre de cristal, humano, perdón, no hombre, lo que va a suceder es que vamos a empezar a reconectar a través justamente de nuestros sistemas de chakras, vamos a reconectar con nuestra divinidad, ¿sí? Eso lo vamos a hacer ahora de plano, pasando a la quinta dimensión. Pero, cuando el Homo sapiens tuvo que pasar por todo su momento evolutivo de carbono, que le duró 13.000 años, en el último estadio volvemos a dar el dato de que creado como homínido fue hace 75.000 años atrás, entendemos que no había ni cuerpo K, ni entendíamos que, o sea, se lo creó desconectado de la divinidad, ¿sí? Solo conectado a su cuerpo biológico nada más, y se lo puso a evolucionar. De allí, dijimos en la clase pasada, que las sacerdotisas cumplían la función de instruir. A ver, dijimos sacerdotisas y sacerdotes, ¿sí? No es solamente el lado femenino. Como por haber separado los dos aspectos del divino femenino y del divino masculino en el Homo sapiens. Y el divino masculino, envasarlo en un cuerpo género varón, para decirlo así claramente, y el divino femenino hasta ahora estuvo envasado en un cuerpo de mujer, género, ahí sí. Entonces, se necesitaba la unión de dos seres, un masculino y un femenino, para que se complementara incipientemente la divinidad, ¿sí? Por eso es la necesidad del complemento, del famoso consorte. No marido y mujer ni nada de eso, porque eso fue un invento del sionismo, de la parte de las élites por una conveniencia económica de los territorios y todo eso, ¿sí? Universalmente se le dice unión de consortes cuando un femenino, un ser aporta el divino femenino y el otro ser aporta el divino masculino, ¿sí? Bien, cuando se juntan los dos se le dice consortes, sin distinción de género. Por eso, no es marido y mujer, es consorte, ¿sí? Unificación de los consortes. Porque lo que importa es que se unifique el aspecto divino femenino que aporte uno y el divino masculino que aporte el otro. Bien, entonces, las sacerdotisas fueron traídas sobre todo desde el sistema estelar de Sirio, de Orión también, porque Orión aportó sus dioses solares, obvio, los Urmas y etcétera.
porque el plan lo llevaban a cabo Orión y Sirio, ¿sí? El imperio de Orión formó un imperio más chico, que es el imperio de Sirio, pero uno deriva del otro, pero los dos trabajan por separado y los dos aportaron a la prueba genética del Homo sapiens. Entonces, unas sacerdotisas y sacerdotes vinieron de Sirio y otros vinieron de Orión. No hay ninguna diferencia, porque ¿sí? Vamos a sintetizar la información. Como yo vengo de Sirio, tengo claro, mucho más claro, explicar sacerdotisas de Isis. Isis es un divino femenino, un fractal de madre cósmica del sistema estelar de Sirio. La característica que tiene el imperio de Sirio es que a nivel estelar es una universidad de formación espiritual para que los seres, a través de Sirio y su derivado, que es el planeta Venus, a través de los santos Kumaras, justamente, y de otras órdenes, como la de la orden Amelí, los Amentí, etcétera, los Abgal, nos enseñaran la divinidad, ¿sí? Voy a explicarlo desde ese punto, no es que la diosa Hador no sepa nada, es lo mismo, cualquier función de diosas o sacerdotisas, vengan de donde vengan, la función era la misma, ¿sí? Hador es venidos de Orión, Isis es fractales de madre cósmica de venida de Sirio. Bien, entonces, contemplando que en Sirio allí hay a nivel estelar una universidad de capacitación espiritual, a mí me es más fácil explicarlo desde las sacerdotisas de Isis, ¿sí? El linaje de Sirio. Bien, a ver, entonces, dijimos en la clase pasada que la función de las sacerdotisas era prepararse acá en la tierra con las diosas venidas a la tierra, con sus cuerpos físicos, ¿sí? Tanto Hador, la diosa Hador, como la diosa Isis vinieron en sus vehículos de navegación, en sus Starship, como vino Tot, como vino Akenatón, como vino Nefertiti, no nacieron acá, vinieron desde Sirio en naves, ¿sí? Las estacionaban sobre las pirámides y ellos iban y venían. Los portales, los Stargate los tenían en las 3 pirámides, de la de Giza y las otras, en Egipto. Bien, vamos a retomar. Función de las sacerdotisas y de los sacerdotes. Vengan de donde vengan, ¿sí? De Orión, de Sirio, los que vinieron de Arturo, los que vinieron de Pléyades, Madre María y todo ese linaje de parte de Madre María, es lo mismo, son sacerdotisas, en este caso de Pléyades. La función, chicos, es la misma, ¿sí? Repito, ¿por qué había varias y varios? Porque la raza Homo sapiens es una raza creada en el laboratorio galáctico que es el planeta Tierra, ¿sí? La raza es uniforme. Ahora, esta raza, Homo sapiens, es un proyecto de varios sistemas estelares juntos para mandar almas que animen a la raza Homo sapiens en reciente creación, aunque el pedido de Nevadón fue crear una raza con un ADN clonado del mismo creador, luego había que mandar almas a habitar. Allí es donde entonces mandan paquetes de almas para habitar en los Homo sapiens de diferentes sistemas estelares. Esto es un proyecto galáctico, ¿sí? El Homo sapiens es un proyecto galáctico. Entonces, como vemos muchas colonias, la colonia maya, si ustedes se dan cuenta, es muy diferente a la colonia chinos no, sino asiáticos, es muy diferente a la colonia hindú, es muy diferente a la colonia aria, es muy diferente a la colonia africana negra, todos somos de distintos sistemas estelares. Por eso, en aquel momento, no ahora que estamos todos ya mezclados y no necesitamos porque la información es una para todos. En el momento inicial, 75.000 años atrás, cuando se le dio el enter
al proyecto este y se echó a andar la evolución del Homo sapiens recién creado, entonces se necesitaba asistencia para cada grupo de Homo sapiens, vuelvo a repetir, cada grupo de almas habitando en Homo sapiens de diferentes sistemas estelares, mandaban los asistentes de sus respectivos sistemas estelares. Por eso hubo sacerdotes y sacerdotisas de Sirio, hubo sacerdotes y sacerdotisas de Orión, hubo sacerdotes y sacerdotisas de Andrómeda, sacerdotes y sacerdotisas de Pléyades, etc. ¿Sí? Esa es nada más la cuestión de por qué había de varios lados. Nada más. La función del sacerdote y sacerdotisa era la misma. Entonces, vamos a pasar ahora a retomar con la función, ¿sí? Para aquel momento que se fueron con estos asistentes de las colonias venidos de sus sistemas estelares con sus cuerpos físicos, ¿sí? Vamos a aclarar, todos los sacerdotes y sacerdotisas que vinieron por primera vez para iniciar a los Homo sapiens en sacerdocios femenino y masculino, son venidos de sus sistemas estelares con la fusión perfecta andrógina del divino femenino y del divino masculino. No importa si venía Isis, la diosa, pero con su cuerpo del sistema estelar de Sirio, ya venía andrógina, con su sistema femenino y masculino creado, ¿sí? Lo mismo todos los dioses y diosas que vinieron de afuera, ya tenían todo el sistema de chakras activado, fusionado, no importa si en un cuerpo de mujer o en un cuerpo de varón. Recuerden la clase que hablamos sobre andróginos. Bien, entonces, había que empezar a enseñarle al Homo sapiens, homínido primitivo, animal parado en dos patas, pero animal todavía, en estado de carbono inicial, estado evolutivo inicial. Como todo homínido o animal tenía bien diferenciado, vuelvo a repetir, también porque era la máxima densidad de la tercera dimensión, experimento carbono, entonces, vuelvo a repetir, en el programa evolutivo estaba puesto que para ese inicio, en un cuerpo masculino, solo el alma activaba el divino masculino, y en un cuerpo femenino, el alma activaba nada más que el divino femenino. ¿Cuál es problema? No, la cuestión aquí, que el Homo sapiens tenía que evolucionar al estadio que estamos ahora, ¿sí? Vamos a situarnos que esta información de las sacerdotisas ya no sirve para la actualidad. Las sacerdotisas estuvieron en auge, digamos, enseñando esto hasta unos 3000 años atrás. Bien, María Magdalena, como sacerdotisa, iniciada en la tierra como sacerdotisa, y Jesús, a pesar de que vino con otros atributos, fue iniciado en la India también para ciertas cosas en su parte humana, porque para lo que venía en su cuestión que traía la divinidad para traer el mensaje a la tierra, eso es fantástico, era hijo de Dios, pero en su parte humana, aquí en la tierra Jesús fue iniciado con sacerdocio, fue iniciado en Kundalini en la India, etc. Él como humano experimentó, al igual que cualquier otro humano, la activación desde cualquier mortal humano, ¿sí? Por eso, a tiempos más modernos, hoy actuales, hace 2000 y casi 3000 años atrás, por eso ellos, María Magdalena y Jesús, también se iniciaron como sacerdotes, ¿sí? Pero era, no porque ellos no lo supieran hacer, era porque necesitaban activarlo, no experimentarlo, como humanos comunes, ¿sí? Como nosotros. Bien, entonces, la función del sacerdocio y la sacerdotisa era una sola, que era enseñarle en un punto evolutivo del Homo sapiens, del homínido, del primate, casi más animal que humano, y por tener separado el divino femenino y el divino masculino, enseñarle a complementarse como consortes para activar entre los dos digamos, a través del complemento,
activar un campo que reúna el divino femenino y el divino masculino fusionado. Y aquí también cosemos o recordamos la información para atrás de que todo lo que se crea por primera vez en este universo, estemos donde estemos, mientras seamos micaélicos, con el mismo ADN del creador, siempre vamos a crear algo que no existe y le vamos a dar existencia, lo vamos a crear de manera trinita, a través de la Santísima Trinidad. Entonces, para que el Homo sapiens pudiera reproducirse biológicamente, ¿sí?, tener un hijo, para poder seguir conservando la especie Homo sapiens y llegar a la evolución que es la que estamos, por ejemplo, en este momento, que es pasar del carbono a silicio, tenía que reproducirse, obviamente, a través de la reproducción del ADN y de otros seres. Entonces, ¿cómo unimos las dos partes que estoy explicando de la fusión del divino femenino y masculino y la reproducción? Para poder evolucionar, se necesita, lo hablamos en la clase anterior, se necesita que el alma, que estos dos, la unificación de estos dos complementos, el divino femenino y el masculino, para el primate, hombre y mujer, ¿sí? Actualmente ya no es así. Cualquier género puede manejar el divino femenino o el divino masculino, pero en la época de primate no. Entonces, se necesitaba enseñarle en un determinado punto evolutivo, se necesitaba enseñarle al Homo sapiens que tenía que activar muchos más chakras, por lo menos hasta el plexo, más allá del base, que era el único que funcionaba para ellos, el único que tenían activo era el chakra base para anclarse a tierra, nada más. Se necesitaba enseñarles que activen los demás chakras, que se fusionen, que se fundan en su divino femenino y su divino masculino, complementándose, ¿sí?, como consortes, y la única herramienta que tenía el primate, repito, nosotros en estado primate, porque actualmente tenemos otras herramientas que ya no es el sexo solo, es respiración pránica y otros ejercicios más que uno puede activar la fusión del divino femenino y masculino para llegar al encendido de los chakras, para llegar a conectar con la divinidad y fusionar estos dos aspectos. Hoy lo podemos hacer sin sexo, ¿sí? Pero el primate, la única herramienta que tenía el Homo sapiens era a través del sexo. Así estaba diseñado para el estadio nuestro cuando fuimos el Cromañón, el hombre de las cavernas, ¿sí? Como bien Nati mostró una imagen en la clase anterior. Entonces, función de los sacerdotes y de las sacerdotisas. Los sacerdotes iniciaban a los hombres y las sacerdotisas a las mujeres. ¿Qué se les enseñaba? Se les enseñaba a activar la fusión del divino femenino con el divino masculino. Recordemos que la única herramienta con la que se hacía a nivel primate del Homo sapiens era la conexión sexual. El único acto donde dos primates homínidos se conjugaban o juntaban su energía era en el momento sexual, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo a aclarar para que no se nos confundan las cosas. Hoy actual no es necesario que sea a través del sexo, ¿sí? Sí de la energía, o si le queremos llamar sexo tantra, que no es con la unión de los genitales, que no es con activación de químicos. En la época del primate era a través de la unión genital se activaban químicos, esos químicos activaban combustión, energía, y esa energía, ¡puf!, detonaba la fusión del divino femenino y masculino, ahora voy a detallar, pero necesariamente tenían que tener sexo, sexo genital, porque era el formato, era la mecánica, ¿sí? Hoy actual no es necesario. Bien, entonces, vino Isis de Sirio y vinieron muchas más y montaron sus escuelas de sacerdocio, ¿sí? Carlos de Bastiani. Hola Andrea, ¿qué pasó con los Lulus? Bueno, esperen, no vamos a mezclar más temas. Los Lulus evolucionaron. Los Lulus fueron más que nada los Australopithecus. Y luego el Australopithecus, digamos, evolucionó. No voy a hacer tan larga la historia porque no tiene nada que ver con sacerdotisas en sí mismo el tema, pero
es una rama evolutiva del Australopithecus que terminó en la raza aria actual, ¿sí? Como Lulus no están más. Es lo mismo nosotros hoy somos humanos, Adán Carmón, no somos más Homo sapiens, ¿sí? Homínidos pensantes, pero fue el primer estadio. Entonces los Lulus fueron el primer estadio de los Australopithecus. Y luego los Australopithecus derivaron en los arios. Bien, todo es evolución. Cuando vamos evolucionando, los estadios primates se disuelven, desaparecen las genéticas. Las genéticas no están más. Nosotros hoy, entre nosotros, no tenemos ningún humano con genética cromañón. ¿Se entiende? El cromañón era la genética para el Homo sapiens iniciando. Hoy tenemos lo que nos toca hoy, que podemos ir armando nuestro ADN y activando chakras, y hoy ya somos humanos más finos, más sutiles. El cuerpo, la raza o el formato biomolecular se va perdiendo, porque a medida que van naciendo nuevos seres y la raza va evolucionando, el formato anterior no va naciendo más. Van naciendo siempre los cuerpos mejorados a modernos. Un estadio posterior a nosotros, para que entendamos que después nosotros, así como estamos, como raza también vamos a desaparecer por mutación, no vamos a desaparecer, va a mutar esta biología a una biología menor. Entonces el siguiente paso evolutivo de nosotros, así como estamos hoy, es el humano de plasma, que es el humano que va a funcionar únicamente a energía conectada a frecuencias universales y solares. ¿Por cuánto? Como no vamos a comer, evolutivamente nuestro cuerpo humano va a ser así, pero sin órganos, ¿sí? En cambio se va a ir reemplazando por todo un sistema, vamos a decir así, como de cableado, que va a llevar y traer y distribuir las frecuencias, que son las mismas frecuencias del universo, para que ese humano de plasma viva. Pero no vamos a tener órganos, no vamos a tener hígado, no vamos a tener intestino, porque no vamos a comer, ¿sí? Porque no vamos a manejar más energía combustión, vamos a manejar energía de frecuencias de alta gama solares. Entonces, con que nosotros cambiemos nuestro sistema metabólico a un sistema que pueda recibir, almacenar esas frecuencias, listo. ¿Para qué vamos a querer hígado, intestino, estómago si no vamos a comer? Porque no vamos a necesitar energía de combustión. Entonces, más adelante, el humano, cuando esté en una quinta dimensión avanzada, por ejemplo, lo que tiende a desaparecer es el hígado, la parte gruesa del intestino, porque ya no vamos a comer ácido, ni grasas. La función del hígado, por ejemplo, es, a través de la bilis, metabolizar grasas. Esa es la función del intestino principal. Si no vamos a comer más animales ni grasas de ningún tipo, ¿para qué queremos hígado? Entonces los órganos van a empezar a desaparecer. Lo mismo los pulmones, porque vamos a respirar prana directamente a través de la respiración celular. No vamos a entrar el oxígeno a futuro desde la respiración pulmonar, física, digamos. Entonces los pulmones también van a desaparecer, de a poco, mutando, obviamente, ¿sí? Entonces, los Lulus no están más, el envase biomolecular no está más, ¿sí? Entonces, como nuestro envase molecular, como lo tenemos ahora, tampoco va a estar más a futuro. Vamos a hacer de plasma, así como estamos, pero sin órganos. Bien, esto es evolución, estamos hablando de evolución. ¿Sí me escuchan? El cargo o rango, sacerdotisa, sacerdote original, ¿sí? En las ciudades al principio eran títulos que puramente, digamos, títulos que también se le otorgaban para que entendamos nosotros de qué tipo de sacerdotes o sacerdotisas nos interesa a nosotros, ¿sí? Porque después, en la próxima clase, cuando nos toque, si Dios quiere y lo permite, y la tecnología, vamos a hablar del campo o del cuerpo K. Nosotros ahora en tercera dimensión usamos el cuerpo Ki, pero ahora ya estamos todos listos para activar el cuerpo K. El cuerpo K era exactamente lo que los sacerdotes y sacerdotisas
les enseñaban al Homo sapiens primitivo cómo ensamblar el cuerpo K, ¿sí? Nosotros ya no vamos a necesitar de sacerdotes y de sacerdotisas, porque al activarnos las 12 fibras de ADN hoy actual por el uso del silicio dentro de nuestro cuerpo, nosotros vamos a activar automáticamente nuestro cuerpo K, que es lo mismo que 75.000 o 20.000 años atrás, mientras evolucionábamos nosotros como Homo sapiens, las sacerdotisas y los sacerdotes tuvieron que enseñárselo al Homo sapiens. Bien, porque aparte, por supuesto, como no había YouTube, ni Internet, ni la red, no se podían enterar los Homo sapiens para aprender por sí solos. Nosotros hoy contamos con la ventaja. El que quiere se pone a estudiar por la red, o escuchar esto que estamos explicando y perfectamente puede obtener el conocimiento de cómo activar el K o cómo unificar el cuerpo que hace de intermediario entre el hombre terrestre, cuerpo biológico nada más, y su conexión con la divinidad, unificando el divino femenino y el divino masculino. Hoy si queremos lo leemos por internet y si tenemos voluntad y lo interpretamos, no necesitamos de sacerdotes y sacerdotisas. Pero el Homo sapiens no contaba con esta ayuda, por cuanto tuvieron que venir de asistentes los sacerdotes y sacerdotisas con sus cuerpos extraterrestres de otro lugar. Bien, entonces, para aquellas sociedades, las sacerdotisas o sacerdotes podían tener como 3 formas sociales, ¿sí? Una era puramente el título honorífico, o sea, era un rango social dentro de la sociedad del Homo sapiens, donde vamos a suponer que, como lo entendemos nosotros, los dioses que venían de afuera, que no eran dioses, eran los seres extraterrestres que venían a asistirnos, tenían el rango social, ¿sí? Era un rango, el Homo sapiens identificaba como un rango social al sacerdote, ¿sí? A ver, haciendo una comparación burda, como si nosotros hoy dijéramos un presidente de una nación, ¿sí? Bien, un rango social, punto. Luego tenía, más tarde se derivó en lo que no correspondía que se derivara, que es en los rangos religiosos, por eso en todas las religiones tenemos el famoso sacerdote, pero que se robaron el título de la cuestión original, ¿sí? Bien, y luego el verdadero sacerdote, ¿sí? Que tenía específicamente una función, ¿sí? Era realmente para cumplir una función. Este es el verdadero sacerdote de la época del Homo sapiens. Bien, bueno, muy bien, están oyendo bien. Bien, entonces, vamos a María Magdalena. Ya entendimos entonces que los sacerdotes enseñándole a los masculinos y las sacerdotisas a los femeninos, la función era que de manera individual, ¿sí? Quien estuviera listo para tomar esas enseñanzas de manera individual, aprendieran a fusionar, acoplándose, ahora sí como género, dos consortes, un género aportando, el género femenino aportando el divino femenino y el género hombre o varón aportando el divino masculino, les enseñaban a qué hacer, cómo activar su cuerpo K, que ahora lo vamos a hablar, que es el cuerpo K, para activar su divinidad, para fusionar entre los dos un nuevo campo energético, enlazando los dos, el divino femenino y el masculino, para co-crear un nuevo campo atómico energético llamado hoy, conocido hoy, actual como cuerpo K, ¿sí? Que es el encendido, se le llamó así, del fuego divino creador, que nosotros conocemos como energía Kundalini, que también ya lo hablamos en un programa que no recuerdo si fue el de Mercaba o cuál, con Nati, ya lo hicimos. Bien, las sacerdotisas y los sacerdotes enseñaban la manera mecánica, por eso se decía iniciarlos en, ¿sí? Bien, ya habíamos hablado en la clase pasada que para esto construyeron templos. En esos templos había habitaciones donde la pareja, como si fuera hoy actual que iba a tomar un curso, digamos, se quedaba, vamos a suponer, una semana ahí adentro, practicando iniciaciones, ¿sí?
Ahora vamos así escuetamente a ver cómo eran las iniciaciones. Para que a través de aprender correctamente la forma de conectarse sexualmente, encendieran su cuerpo K y unificaran el divino femenino y masculino, para crear así un campo atómico que los conectara directamente con la fuente, directamente con la divinidad, directamente con la conexión a su yo soy superior. Estamos hablando conectar un homínido a eso, ¿sí? El hombre original, el hombre primate. Bien, hoy tenemos nosotros la suficiente inteligencia para comprenderlo si lo leemos, pero estamos hablando de primates. Nati mostró una imagen, estamos hablando de un primate, ¿sí? Pero primate con ADN igual a que el ADN inactivado, pero con las 12 fibras como las tenemos hoy. Bien, entonces, se construyeron los templos tenían habitaciones y tenían salas de parto, ¿sí? Como nosotros hoy vamos a tener a la sala de parto de un sanatorio, de un hospital, vamos a tener a nuestros hijos. Los templos de las sacerdotisas de Isis o sacerdotes, eran iguales los templos, ¿sí? Tanto para el masculino como el femenino. Se tenían a su vez dentro salas de parto, y las parejas que iban a iniciarse y aprender a cómo activar el fuego sagrado y cómo crear a través del sexo, les enseñaban, ¿sí? Cómo respirar, las posiciones, cómo activar la musculatura de la parte pélvica, les enseñaban a dejar el sexo como lo hace cualquier animalito, digamos, porque el primate, sin este conocimiento, lo único que tenía, sabía que por instinto se tenía que unir genitalmente al opuesto, nada más, ¿sí? Bien, entonces, la función que se cumplía era entender de qué manera conectarse sexualmente para activar el fuego sagrado, que es la Kundalini. La Kundalini es la fuerza vital que sostiene el todo en la creación del universo, y esa Kundalini se genera a nivel dimensiones superiores espirituales, lo genera, la crea el famoso divino femenino, ¿sí? La diosa. O dicho a manera religiosa, a eso se le dice el Espíritu Santo. Bien, entonces, porque la idea, a ver, ¿cuál es la idea para que entendamos la evolución? La idea era que el primate se empezara a reproducir, pero comenzara evolución y comenzara ascensión álmica de las almas que habitaban los cuerpos primates, de homínidos. Entonces, las almas nacientes, a medida que ellos se iban reproduciendo, era necesario que para que ellos tengan evolución, ascensión, cada vez ellos que se reproducían y que generaban hijos, bajaran almas cada vez más evolucionadas. Porque a medida que almas más evolucionadas habitaran esos cuerpos físicos, iban a detonar, iban a jalar para arriba, iban a activar su biología biomolecular para que dejen de ser primates, ¿sí? Para esto era necesario jalar almas que vinieran a habitar en sus descendientes cada vez que se procreaban, cada vez de resonancia más altas. La única manera de traer almas más altas es activando el fuego divino, la divina Kundalini, o el fuego vital, o el divino femenino, o la diosa, ¿sí? Bien, porque volvemos a repetir, la energía femenina es la que se ocupa de co-crear, manifestar en la materia, aquello que el divino masculino diseña y crea. Si no, se quedaría en el diseño nada más. Quien ejecuta la creación es el divino femenino. Bien, entonces, para traer cada vez almas más altas a las encarnaciones de los Homo sapiens, para que el Homo sapiens evolucione, necesitaban dejar de tener sexo como animalitos. Entonces, la otra forma de aprender el sexo era llevarse parejas de Homo sapiens, de Lulus, cuando fueron Lulus, y después esto se trasladó a los Homo sapiens, cuando comenzó el Homo sapiens, a los templos, ¿sí?
enseñarles una forma de sexo que ya no era solamente la combinación genital y la activación de químicos, sino era un montón de sabiduría más. Y explicarles todo esto que estamos explicando ahora. ¿Cómo se arreglaron para explicárselo a un Homo sapiens? No tengo ni idea. Un poquito de mi ayuda a memoria. Isis, venida del sol de Sirio, o sistema estelar de Sirio, como ya se los conté, ella vino con su cuerpo físico extraterrestre, ¿sí? Entonces, entendamos, como fueron los que nos asistieron para esto, Isis, lo mismo Hador, lo mismo Madre María, etcétera, ya vinieron con las esperen que me interrumpe una llamada, ahí. Ya vinieron con el sagrado femenino y masculino fusionado, ¿sí? Bien. Por eso se las tomaba a Isis, a Hador, etcétera, como directamente como la diosa, ¿sí? No sacerdotisas, sino ellas eran las diosas, porque ya vinieron integradas de sus sistemas estelares. Y ellas fueron las maestras en las escuelas, ¿sí? De iniciación, iniciáticas de Isis. O la de Hador, de Orión. Porque ellas vinieron ya como diosas, con todo integrado. ¿Para qué? Ellas prepararon homínidos de la Tierra para que fueran en diferentes momentos evolutivos, 70.000 años atrás, también 35.000 años atrás, y también 2.000, 3.000 años atrás, ¿sí? Que por supuesto, mucho más evolucionado, pero todavía no estaba integrado el K. Por eso es que en la época de Jesús, 2.000 largos años, 2.600 me están diciendo años atrás, aunque es muy acá, muy cerca nuestro, no tenían idea tampoco, ¿sí? Por supuesto que estaba muy evolucionado el Homo sapiens, pero no tenían idea. Entonces, por eso es que María Magdalena, y otros seres, todo el linaje de María Magdalena y todo el linaje de María, mamá de Jesús, todos se iniciaron aquí como en los templos de Isis. Bien, entonces, recordemos, Isis, Hador y todas las que vinieron en calidad de diosas, madres, ¿sí? En la época de los Anunnaki, Inanna, Ishtar, Inanna estuvo en Sumeria, Ishtar estuvo en Babilonia, todas fueron sacerdotisas con la misma función. Son diferentes líneas de tiempo de la evolución, nada más. Ishtar e Inanna no se comían a los bebés, están en las estatuillas con los bebés a upa, porque justamente el lema era enseñarles el sexo divino para tratar de generar un campo atómico alto para que nacieran bebés con almas altas, ¿sí? No se comían a los bebés, no está mal traducido. Bien, les digo porque ya más de uno me escribía. Ishtar era la diosa que era prostituta y tenía los bebés en brazos porque se comía a los bebés. No es así. Empiezan a desprogramar información mal contada a propósito. Está contado mal para que nosotros nos desconectemos nuevamente del divino femenino, que siempre le dan y le dan y le dan. Siempre la mujer o el divino femenino o es prostituta o es prostituida o se come los bebés. No es así. Desprogramen y vuelvan a programar la información. Bien. Entonces, ellas, tanto Isis como Hador, oficiaron de diosas, ¿sí? No con un cargo de poder, sino diosas del fuego sagrado, iniciáticas del fuego sagrado. Ellas ya lo traían incorporado. Por eso es que no encarnaron aquí, sino que vinieron con sus cuerpos extraterrestres, porque la maquinaria de su cuerpo extraterrestre traía preparado toda la actividad, ¿sí? Porque ya tenían toda la fusión. Bien. Se preparaba a las iniciadas esto es interesante, esto ya en la época más cercana a nosotros, en la época de María Magdalena, 2.000, 3.000 años atrás. Se preparaba a las iniciadas dentro de los templos, primero como alquímicas, magas alquímicas y médicas. Porque en aquel momento, ahora ya esto lo perdimos nosotros, pero en aquel momento cualquier ser evolucionado estudiaba alquimia, porque la alquimia es aprender a fusionar dos elementos
para que el tercero que se produce como consecuencia o como resultado de la fusión de esos dos, el tercero sea de perfección. Eso es una alquimia. Entonces, las preparaban primero en alquimia y en medicina, ¿sí? Para que desde la alquimia entendieran luego cómo debían fusionar en un acto sexual tántrico, ya para la época de María Magdalena, no físico, no genital, perdón, cómo tenían que combinar las dos formas de respiración. Ellas les enseñaban, no me pregunte cómo es porque no lo recuerdo, pero ellos enseñaban, ellas las sacerdotisas, la respiración ovárica, para que el prana ingresara, se abriera un portal en el ovario de la mujer e ingresara directamente el campo atómico del alma que iba a encarnar, un campo atómico elevado, ingresara directamente al ovario, ¿sí? Bien, pero para que después esto se pudiese utilizar a través de la respiración y del encendido de los chakras, había que aprender alquimia, porque alquimia es el arte de combinar, ¿sí? Bien, y el producto de la combinación a través de la alquimia tiene que ser siempre sagrado. Estamos hablando de traer almas al mundo para mejorar o pasar al siguiente nivel superior el grado evolutivo, biológico. Bien, entonces, se preparaban las iniciadas como magas o alquimistas, y médicas primero. Alquimistas sobre todo para que se entendiera cuál tenía que ser la transformación espiritual, ¿sí? De entender que eran homo sapiens solamente primitivos y biológicos, a entender que tenían que transformarse en un campo atómico espiritual. Eso es lo que conocemos hoy como tantra. No sexo tantra, sino energía tantra, ¿sí? La energía tantra es acoplar a la parte biológica física el espíritu, el campo atómico del espíritu. Eso es tantra. Bien. La magia que aprendían con Isis era la magia interna, se llamaba magia interna. Aprendían, bueno, acá les voy a detallar, lo leo porque no me lo acuerdo, así nomás, y no me acuerdo tampoco, sinceramente, cómo es el mecanismo de la respiración ovárica. Vuelvo a repetir, para que se abra un portal dentro del ovario, para que el campo atómico del alma a reproducirse entrara directamente en el divino femenino de la mujer. Bien, entonces, lo que enseñaban en los templos de Isis aprendían respiración ovárica, donde creaban óvulos que pudieran fecundarse con almas nuevas de seres que venían a encarnar directamente de planos espirituales. Bien, aprendían a meditar y bendecir el útero antes de la relación sexual y generar así un centro de poder. El centro de poder es poder jalar el espíritu hacia adentro de la matriz humana para generar, digamos, dicho con mis palabras, humanos de pura cepa, ¿sí? Porque esto también ya lo hemos hablado en otros programas que hemos hablado de otros temas. Si nosotros tenemos una relación sexual genital vibrando bajo, no vamos a poder, porque las almas que se conectan cuando tenemos sexo, que vamos a quedar embarazadas las mamás, se conectan almas de acuerdo a cómo es la vibración del papá y de la mamá en el momento de tener la relación sexual. Voy a lo concreto. Si una pareja va a tener una relación sexual y porque no se cuidó, viene un niño, y esa pareja, mientras tenía la relación sexual, era en una noche de parranda, de alegría, y estaban totalmente alcoholizados, el grado frecuencial durante la relación sexual es tan bajo, se vibra tan bajo por el alcohol, o las drogas, o lo que sea, que no queda otra que imantar, llamar por vibración a almas bajas, ¿sí? Bien. Entonces, vas a encarnar, por supuesto que van a ser un niño común, normal y corriente, pero ese niño, el alma que habita el cuerpo de ese niño procreado, es un alma baja, probablemente traída del nivel umbralino o cuarto bajo astral, ¿sí? Bien,
De ahí que muchas mamás después dicen, pero ¿por qué mi hijo esto? Y mi hijo salió un delincuente, mi hijo esto. Es nada más, ni malo ni bueno, es nada más que porque cuando se embarazó estaba por algún motivo con una resonancia bajísima. Por tanto, imantó, trajo un espíritu bajo, ¿sí? Vibrando bajo no quiere decir malo, necesariamente. Bien, para que tengamos en cuenta, sobre todo los jóvenes, tomen alcohol lo que quieran, hagan lo que quieran, pero cuídense, por favor, no se embaracen cuando están en esos estados, ¿sí? Porque nunca van a engendrar así un alma elevada. Inspiración ovárica, donde creaban óvulos que pudieran fecundar almas con nuevos seres espirituales, netamente espirituales, por la alta vibración en la forma en que aprendían el sexo iniciático en los templos. Bien, aprendían, atenti, no lo hacemos hoy, a pesar de que estamos evolucionados, aprendían a meditar y bendecir el útero y generaban allí, una vez que lo aprendían a manejar, un centro de poder en el útero. Bien, aprendían a manejar sus chakras, atenti, otra cosa que tampoco sabemos hacer ahora, salvo el que lo practica, o salvo un yogi, una persona que practica yoga continuadamente, ¿sí? O espiritualidad de algún otro tipo, pero el humano común no, todavía. Entonces, aprendían también a manejar sus chakras como portales, como Stargate, como portales dimensionales directos, en directo abrían un portal con planos dimensionales angelicales. Si recuerdan, en la época, cuando hablamos de los eseños, en la época de los eseños, también les enseñaban eso a los eseños, ¿sí? Bien. Bueno, la principal iniciación, entonces, acá vamos al cuerpo K y ya después cerramos. La principal iniciación era en los templos en los templos de Isis, ¿sí? La principal iniciación, la parte iniciática, cumplía la función primordial de acoplar los otros cuerpos a través, los otros cuerpos sutiles, que son los que permiten conectar con la divinidad, a través del cuerpo K. El cuerpo K, atenti, porque toda la información que damos tiene que ver con todo, el cuerpo K es el cuerpo que nosotros hoy, en la actualidad, estamos activando a través de convertir el carbono en silicio, ¿sí? Hay mucha gente que me escribe, no sé por qué razón, cada quien sabrá su proceso, cada quien tiene su historia y su mambo, como decimos aquí. Hay mucha gente que me escribe y me dice, no, yo no quiero, no me interesa, a mí me interesa quedarme en la 3D, no me interesa la 5D. Fantástico, fantástico porque están con libre albedrío y no pasa nada, quédense en la 3D. Pero no hay evolución, ¿sí? Si se quedan en la 3D por gusto y libre albedrío, quédense, nadie los va a empujar a la 5D, pero no evolucionan. El sentido es que la raza humana evolucione, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo estamos dando el paso evolutivo de tercera a quinta dimensión en este momento? Activando nuestro cuerpo K, que es exactamente lo que las sacerdotisas les enseñaban, todo lo que les enseñaban a, los diferentes estadios del Homo sapiens. Nosotros, recuerden, a partir del año 2012 no somos más Homo sapiens, terminó ese paso de evolución. Comenzamos con el humano galáctico y espiritual. ¿Por cuánto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar en automático nuestro cuerpo K, ¿sí? Si hacemos lo que tenemos que hacer, que es dejar el modo mente, entrar en modo conciencia, unificar los dos lóbulos cerebrales y ponernos alcalinos, ¿sí? Dejar la comida ácida, ponernos alcalinos, y entonces en automático vamos a empezar a activar nuestro cuerpo K, que es el paso previo a la activación superior a eso, que es el Adán Kadmon. El Adán Kadmon es superior, pero entre el humano biológico común, ¿sí? Y el Adán Kadmon, que es el último estadio, tenemos en el medio que activar la herramienta de energía K. El Homo sapiens homínido utilizó la energía Ki, que es únicamente el anclaje a la tierra.
¿sí? Ahora, la energía K, que es toda la energía tantra que se producía en las escuelas iniciáticas de Isis, es lo que nosotros vamos a utilizar ahora, activar de manera automática, pasando de carbono a silicio, dejando la alimentación de carbono, que es la ácida, y dejando el modo mente. Al decir modo mente, significa dejar la matrix. No funcionamos más a nivel matrix. Conectamos no con una matriz de afuera, sino que nos dice lo que tenemos que hacer o cómo pensar, sino conectar a nuestro corazón, ¿sí? De esa manera vamos a activar nosotros actuales el K, la energía K. La energía K es un cuerpo sutil que tenemos que hace de vehículo que va y viene entre nuestro cuerpo biológico y ese mundo espiritual que tenemos que anclar en nosotros para hacer el siguiente paso evolutivo a la quinta dimensión. En tercera D primitiva, no estaban cerca de evolucionar naturalmente a la 5D, eso lo estamos haciendo nosotros ahora, en este estadio. Entonces, de manera mecánica e inducida, era lo que les enseñaban las sacerdotisas. Bien, a activar el cuerpo K. Todo ese mecanismo que les estoy explicando, de traer almas superiores, de conectar al espíritu, de fusionar el femenino y el divino femenino y masculino, era a través de la activación del cuerpo K. Bien, entonces, las sacerdotisas adquirían tántricamente el cuerpo K, ¿sí? Adquirían tántricamente, activaban energía tantra y luego entonces bajaban el cuerpo K. ¿Qué es bajar el cuerpo K? Es bajar la energía vital, creadora, femenina del universo, a eso se le dice la diosa, en espiritualidad se le dice madre cósmica, y bajarla e instalarla mecánicamente en el cuerpo a través del chakra base, ¿sí? Hoy actual, y lo vimos también en un programa, a eso nosotros le llamamos Kundalini, o fuego, el fuego vital, o creo que le dicen, porque sube así en forma de serpiente, la energía serpentina. Bien, la Kundalini, que se le dice fuego sagrado, oficia de interfaz entre el cuerpo físico y el cuerpo de luz espiritual del alma que se iba a traer, ¿sí? El vehículo que iba entre el Homo sapiens físico y el alma del espíritu que iba a nacer como hijo, era a través de una interfaz que es el cuerpo K. Una vez que las sacerdotisas lograban que la pareja iniciada o iniciática bajara, ¿sí? A través de su cuerpo K, el fuego sagrado y lo instalara en su matriz, en su útero, se abría entonces en automático, y eso lo controlaban las sacerdotisas o los sacerdotes, se abría en automático el portal en el ovario de la mujer para que el campo atómico del alma a encarnar bajara de los niveles dimensionales espirituales, ¿sí? Bien, luego, con respiraciones, activaban y calibraban el cuerpo mental de los Homo sapiens con aquel cuerpo K o cuerpo inicial de luz para hacer una fusión, ¿sí? Mecánica, inducida de el fuego sagrado o el divino femenino, creador. Porque ¿qué tenían que crear? El vástago, el tercero, el hijo, ¿sí? Se dice vástago no peyorativamente, vástago se dice cuando al resultado o al producto de la unión de dos. Estas eran las iniciaciones en los templos de Isis, y como María Magdalena, lo que logra, esperen un poquito que leo mal, la pareja que era iniciada en los templos de Isis, como María Magdalena, lo que lograban era, depositar, vamos a decirlo con palabras concretas, que lo que se, como María Magdalena puse acá, porque para lo que se inició María Magdalena, a pesar de que ellos venían con mucha energía crística, pero era para aplicar en otra cosa, ¿sí? María Magdalena fue iniciada por Isis en los templos de Isis
porque lo que tenía que traer con Jesús era linaje perfecto. ¿Cómo hacían para co-crear aquí en la tierra a través de cuerpos humanos? Porque así nacieran de Jesús y de María Magdalena, eran cuerpos humanos terrestres. Lo lamento, no eran dioses en el sentido, sí espiritual, pero en el sentido físico no. Ellos nacieron de madre aquí con cuerpos humanos de aquí. Entonces, María Magdalena debió iniciarse físicamente, biomolecularmente, en los templos de Isis para poder, ellos tenían que dejar descendencia, ¿sí? Su sangre, el santo grial, que es la sangre pura, crística, santa, digamos, cuando naciera su vástago aquí, que era Saraj, la hija que tuvieron y que tuvo el linaje correcto, el santo grial en su sangre, debían traer un alma, bajarla mediante sexo tantra para activar todo lo que estamos diciendo aquí. Por eso María Magdalena y por eso Jesús en la India tuvieron que ser iniciados de esta manera. Ellos sabían la información, pero estaban en cuerpos físicos humanos, por cuanto necesitaban activarlo como cualquier otro humano, ¿sí? Bien. Entonces, María Magdalena fue iniciada por Isis, en los templos de Isis, para traer el alma de Sara, su hija, para que a través del fuego divino pudiera generar, a través de su campo atómico divino, pudiera generar una sangre pura, ¿sí? De linaje puro. Porque, a ver, no podía María Magdalena y Jesús dejar un hijo en la tierra que fuera a nivel Homo sapiens, ¿se entiende? De malo y de bueno no tiene nada, simplemente tenía que dejar sangre del santo grial, sangre santa, y la única manera era conectando su cuerpo acá y trayendo un alma de la divinidad, ¿sí? Esa fue Sara, su hija. Que luego, recuerden que a mí me gusta unir todas las partes para que veamos toda la correlación de la existencia de la historia en la Tierra. Por lo menos esa es mi función, la de ser historiadora, y por tanto no tirar información suelta, sino atar todos los cabos. Bien, entonces después sepamos que tenían que traer un descendiente así, tenía que ser un divino femenino, por eso nació Saraj. Tuvieron 3 hijos más, pero no cumplían la función, eran hijos nomás, comunes y corrientes, ¿sí? Saraj lo que tenía que traer por ser femenino, ella traía el divino femenino creador. ¿Por qué? Porque luego se tenía que unificar con los cátaros, que son sangre pura como la de Jesús, pero de otro linaje extraterrestre, no del linaje de Sirio. Entonces, juntándose Saraj, que vendría a ser de santo grial puro, pura cepa, con los cátaros, empezaban a dejar en la tierra linaje terrestre, ya no extraterrestre como Isis, etcétera, sino dejando por procreación o reproducción terrestre, sangre de pura cepa, ¿sí? No sangre como un Homo sapiens, sino sangre de pura cepa entre los Homo sapiens. Y por eso se tenían que juntar 2 linajes de cepa pura, ¿sí? La de Jesús y la de Jesús que venía de Isis y Osiris, y la de los cátaros, de los cuales Saraj se casó y se empezó a reproducir con un cátaro, y siguieron generando vástagos, descendientes de almas espirituales, ocupando esos cuerpos, y de sangre de santo grial, cepa pura, santa, ¿sí? Y estos fueron la raza de los merovingios, la casta merovingia, sur de Francia, lo que conocemos hoy como los vascos, factor RH negativo. Bien, a nivel chusmerío cósmico, mi papá y mi mamá ya murieron, eran del sur de Francia, sus padres, mis padres nacieron aquí en la Argentina, y los 2 tenían RH negativo. Bien, vasco-franceses los 2, tanto mi papá como mi mamá. Bien, bueno, el tema era que el Ka, o fuego sagrado, estaba instalado y fundido en los dioses, en los que vinieron con sus cuerpos extraterrestres, ¿sí? Tanto venido de Sirio como de Orion, como de Orion, ¿sí? Con sus cuerpos extraterrestres originales. Pero no era así en el cuerpo de ningún humano terrestre evolucionando.
Es por eso que se tuvo que venir a implementar la mecánica. Bien, María Magdalena, al ser sacerdotisa e integrar su K, su cuerpo K, logró, atenti, porque a esto es lo que tenemos que hacer los humanos actuales, ahora en el pasaje de la 3D a 5D. Bien, cuando María Magdalena, al ser iniciada como sacerdotisa de Isis, logró integrar su cuerpo K, entonces, los puntos fundamentales que cambiaron en su resonancia, en su frecuencia, fueron resonancia armónica. Logró el aspecto de la resonancia armónica. ¿Qué significa esto? Que pasas a un estadio donde te sientes impulsado armónicamente con el todo, ¿sí? Bien, lo que genera tu propia divinidad interna. Bien, si nosotros ahora, los seres humanos, logramos integrar la divinidad, lo que nos va a pasar es que vamos a conectar con lo que se llama armónicos de conciencia en el universo, ¿sí? Los armónicos de conciencia lo que te generan es que te quedes empático, seas uno con todo lo que existe en tu planeta. Reino animal, reino subacuático, reino aéreo, reino vegetal, reino mineral, todos somos iguales. Por cuanto, si logramos hacer eso, logramos cambiar el planeta en un abrir y cerrar de ojos. Nadie más va a matar a nadie, nadie más se va a comer a nadie, nadie más va a ir a talar árboles, nadie más va a ir a dinamitar las montañas para usar el cobre, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Contaminar las aguas para montar plantas, etcétera, ¿sí? El petróleo se va a dejar de existir porque nadie más, cuando se logra el armónico de conciencia, que es uno de los primeros aspectos que se lograba en los templos de sacerdotisas de Isis, era lograr el campo cuántico armónico con el todo. A eso se le dice conectar con tu divinidad. Ya se me empiezan a molestar por conectar su cuerpo K. Otro aspecto que logró es la realización. Simplemente la realización. ¿Qué era la realización? Era dejar permanentemente de esforzarte para lograr cosas. A través del esfuerzo, el esfuerzo te lo mereces, tenés que hacer el sacrificio. No. Cuando uno logra incorporar ya el campo K, más allá que sea para procrear almas espirituales de niveles superiores, otra cosa que se logra es nunca más tenés que esforzarte para lograr cosas, ¿sí? Simplemente eres aquello que buscas, nada más, no hay que ponerse a trabajar para lograr las cosas vienen solas porque te las da el universo, una vez que conectamos nuestro cuerpo K. Todo lo que generas es de propiedad divina, ¿sí? De allí que solamente adquirían como seres humanos estas peculiaridades aquellos que eran iniciados en los templos de Isis o de Hathor. Bien. Otra era la disolución, los tres aspectos importantes que se lograban con las iniciaciones de Isis, o en los templos de sacerdotisas. Disolvés todo aquello que no es esencial para tu vida, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer hoy es eso, y disolver la matrix que nos estuvo controlando hasta ahora. Estudiar lo que nos dicen que tenemos que estudiar, comer los venenos que nos dicen que tenemos que comer, comprar y comprar y comprar y comprar porque nos dicen que nos tenemos que vestir como nos tenemos que vestir, ¿sí? Eso no es esencia, eso es matrix, es lo que te ordenan de afuera. Entonces, una vez que nosotros integramos el cuerpo K, lo que hacemos es disolver todo aquello que no es esencial para conectarnos con lo esencial, ¿sí? La divinidad, entonces, a través de estas iniciaciones, logramos inscribir o implementar la divinidad directamente en nuestras células, directamente en nuestro cuerpo biomolecular a nivel memoria celular. Bien, activando así el entrelazamiento cuántico entre el humano desconectado y el humano conectado a la divinidad, ¿sí? Esto se logra a través del campo K. Cuerpo K o energía K. Bien, entonces,
esperen que lea bien, o sea, la herramienta, o sea que vendría a ser el cuerpo K, la herramienta de reconexión entre el espíritu femenino creador, Dios, diosa, y el espíritu masculino diseñador, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Hecho esto, lo que se logra, esto lo vamos a entender, no lo entenderían los Homo sapiens, pero sí lo podemos entender nosotros. Una vez que nosotros nos integremos a través de nuestro cuerpo K, a la fusión de la diosa y el dios, o el divino femenino y el divino masculino, nos transformamos automáticamente en seres humanos galácticos y divinos. Es el programa de pasar de Homo sapiens inteligentes, homínidos inteligentes, a humanos galácticos, espirituales y divinos, almacenando en nuestro ADN la divinidad misma a través del divino femenino creador. Lo que hacemos es activar el programa de quinta dimensión terrestre. Hecho esto, Jesús y María Magdalena debían activar su cuerpo K para conectar con la divinidad universal y trasladar así entonces el campo atómico de lo que se dice Santo Grial, que es la información de su sangre santa, o también se le decía en ese momento copa alquímica. ¿Vieron que al Santo Grial también a veces lo representan con una copa? Bien, o un día podemos desarrollar eso de la copa del Santo Grial, porque en realidad no es una copa, es un formato de ADN, ¿sí? Bien, pero debían hacerlo en su momento entonces para producir la copa alquímica o el Santo Grial en el alma por nacer de Sarah, su hija biológica terrestre. ¿Cuál era la finalidad de tener una hija biológica terrestre con Santo Grial? Dejar un linaje de ellos mismos entre los Homo sapiens, entre el humano de la Tierra, con sangre terrestre, con linaje y ADN terrestre. Porque ellos, Jesús y María Magdalena, como seres extraterrestres, ya lo tienen en sus cuerpos extraterrestres, pero no aquí en la Tierra, ¿sí? Entonces la idea era dejar la sangre pura para aquel momento, que era muy difícil, biomolecularmente ese era muy primitivo, entonces la idea era que ellos también se iniciaran y bajaran a sus cuerpos humanos de ese momento aquí en la Tierra, el K, para así trasladar la información al campo atómico del alma de su hijita Sarah, ¿sí? Descendiente del linaje terrestre de Jesús y María Magdalena. Perdón por las Biblias y los libros que dicen que Jesús no dejó descendencia. Repito, desaprendamos para volver a aprender la verdad. Bien, nada más. Es todo lo que tengo para contarles hoy respecto a terminar la cuestión de entender qué función cumplieron los sacerdotes y las sacerdotisas. Espero, amigos, ahora voy a leer un poquito más cómo trabajar el cuerpo K. Bueno, me voy a instruir con una o dos personas, porque la verdad que no me acuerdo mucho para decírselos así de memoria. Voy a hablar con dos personas que manejan muy bien el tema. Uno es mi amigo Darío Lesnik, que maneja esto de taquito. Me voy a instruir bien. Yo sé hablarles del cuerpo K, toda la información, pero no recuerdo cómo es la activación concreta. De todas maneras, y quienes nos dejaron la información escrita de cómo activar el cuerpo K son los pleyadianos, con los ejercicios pleyadianos para activar el cuerpo K. Búsquenlo así, googleenlo así, les va a aparecer la información. Ejercicios pleyadianos para activar el cuerpo K.